No, eso no importa. No, pero que ninguno de ellos tiene capital político para enfrentar nada. No, pero tienen un aparato represivo que está muy bien aceitado. Oiga, yo la explosión social, María Elvira, en cualquier momento, eso es una explosión. Ok, marzo. Ojalá, pero está muy lejos. No, está muy lejos. Cualquier cosa. Es un país en este momento basado en el terror. Es un país en este momento basado en el terror. Hace 40 años en estos momentos. Y al regresar, Pedro Riera nos cuenta la historia de amor fingido y de chantaje sexual que vuelve a una de sus operaciones de infiltración de la CIA en México. Ahora los dejo con una de las voces más valientes de la disidencia dentro de Cuba. Desde Placetas, Jorge Luis García Pérez Antúnez nos habla de su huelga de hambre para protestar en contra de las injusticias del régimen de Castro. María Elvira, mi saludo y mis afectos para ti. Mi admiración por todo ese bello trabajo que has estado siempre haciendo a favor de la causa de la libertad de Cuba. Así, en nombre de los huelguistas, de todos los cubanos que están apoyándonos en esta protesta, te mandamos nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra admiración, y que sepan que la protesta que estamos realizando aquí en Placeta, a pesar del asedio, a pesar del acoso, a pesar del intento de envenenamiento de que hemos sido objetos, la vamos a continuar adelante, porque en ella va el clamor de justicia de todo un pueblo. Muchas gracias, José Luis García Pérez Antúnez, desde aquí, de Placeta, la sede de la protesta. Y continuamos con las revelaciones exclusivas que nos hizo dentro de la isla el oficial estrella de la inteligencia cubana, Pedro Riera Escalante, a quien Castro ordenó penetrar a la CIA en México, uno de los centros de mayor interés para el espionaje cubano por su proximidad a Estados Unidos. El exoficial de inteligencia Pedro Riera Escalante llevó a cabo, bajo la cobertura de cónsul en la Embajada de Cuba en México, numerosas operaciones de penetración en la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Al término de su misión, propuso una reforma migratoria y cayó en desgracia. Se las arregló para salir de la isla hacia México, pero terminó siendo secuestrado por agentes de Castro con la complicidad de las autoridades mexicanas. Cumplió prisión en Cuba y solicitó visa de refugiado político, pero la Oficina de Intereses de los Estados Unidos no acaba de dársela y el régimen de Castro no cesa de acosarlo. Pedro Riera Escalante habla por primera vez para la televisión desde su cautiverio dentro de la isla y en exclusiva para María Elvira Live. Efectivamente logramos penetrar una cámara en Cuba, llegar a la casa del señor Riera, que nos ha dado estas declaraciones, y para ponerlas en contexto hemos invitado nuevamente al señor Roberto Hernández del Llano, que ha estado con nosotros, que lo interesante de todo esto es que mientras Roberto trataba de infiltrar a la CIA en la América Latina, ese era el trabajo de Riera, infiltrar a la CIA en México. Cuéntame la importancia de Riera para el que no lo conoce. Pedro Riera es uno de los oficiales jefe de la sección de México, que México es uno de los países más priorizados por la inteligencia cubana con respecto a Estados Unidos, como es un trampolín de penetración por distintas vías a los Estados Unidos, por eso México es un tema muy importante. Y Pedro Riera, el jefe de la sección que atendía a México. Y la tarea de Riera era infiltrar a los agentes de la CIA. Explican. O sea, la actividad específica de inteligencia, en lo que estamos enmarcados, y Pedro era un especialista principal, era el trabajo de reclutamiento de oficiales de la CIA. Son dos temas distintos desde el punto de vista profesional. Un oficial es el que dirige agentes. Es un profesional pago de una agencia, por ejemplo la CIA. Y el agente es también un agente pago, pero es dirigido por el oficial. O sea, un oficial tiene muchos agentes. Fíjate. Entonces, el trabajo era el reglamento de ese oficial. Y uno de esos trabajos que este señor lleva a cabo se llama la Operación Sara, y nos las explica. Y tú me vas a explicar después la importancia de la misma. Adelante. La otra operación a que me quiero referir es la operación contra la oficial de la CIA que denominamos con el nombre de Sara. Sara era un oficial joven, de unos 37 o 38 años. Había estado aquí establecida en la oficina de intereses en La Habana durante 2 o 3 años. Era una mujer soltera, muy activa en sus relaciones amorosas, muy interesada en la joven, con muchas ansias de vivir y con poca ética profesional. Ok, con poca ética profesional. Entonces, ¿qué significa? Que ya sabía que ser un buen blanco. O sea,
en el trabajo de reclutamiento, en el trabajo de estudio y exploración, para tratar de reclutar fundamentalmente en esta actividad un oficial de la CIA es un trabajo profesional y muy profundo, y hay que tener bastante experiencia. Pedro era uno de los hombres que más experiencia tenía en esa actividad y especialidad en México. Normalmente existe que este trabajo, como trabajo de inteligencia, existe un trabajo compartimentado, independientemente que trabajábamos en el mismo departamento, uno no conocía el trabajo del otro oficial. O sea, hay temas que no conoce, pero el modo operandi, la manera de penetrar siempre es la misma. La penetración de un objetivo se hace a través de la infiltración o el reclutamiento en el lugar. Y fíjate, es siempre lo mismo. Y aquí está como explica lo que hicieron. Adelante. Descubrimos que ella estaba interesada en reclutar a un hombre mexicano joven que practicaba deporte, atractivo para ella físicamente, y descubrimos que ella estaba interesada en reclutarlo para funciones de inteligencia y decidimos adelantarnos. Lo reclutamos primero, antes de que ella lo reclutara. Claro, siempre todo pasa, o en la gran mayoría, uno de los puntos vulnerables es la sexualidad o el amor, ¿no? Las relaciones sexuales. Es un tema que explota mucho la inteligencia cubana. A diferencia de la KGB, que explotaba desde el punto de vista material, desde el punto de vista de los millones, tanto que le podía pagar en diamante, en esmeralda o con dólares, la inteligencia cubana es una inteligencia muy modesta, muy pobre, y normalmente se trabajaba sobre la base político-ideológica y sobre la base de este tipo de comprometimiento, que a la larga yo creo que no dio resultado. Eran conceptos que se podían hacer creyendo que se conocía bien a la oficialidad de inteligencia, que con pequeñas debilidades se le podía trabajar. Creo que después los resultados no eran así. Eran modos de ver, eran un análisis, supuesto análisis objetivo, de que creía que se podía reclutar porque estaba con otra persona en la sexualidad. Creo que nunca dio resultado realmente contra la CIA. ¿Qué es lo que no te entendí, que no dio resultado? El trabajo de reclutamiento de oficiales CIA, base comprometedora, la sexualidad, para mí estoy convencido que nunca dio resultado. ¿Por qué? Porque no eran vulnerables a eso. No eran vulnerables, o sea, era una opinión que podía tener la inteligencia cubana sobre esos temas, pero estoy convencido que nunca fue así. Fíjate lo que dice Riera. Pero no solo reclutó, sino que nosotros lo dirigimos a que sostuviera relaciones amorosas con ella, y ella incurrió en el error de sostener estas relaciones sin el conocimiento de su jefe. Incluso en un apartamento que había sido rentado por el agente cumpliendo instrucciones nuestras. Su actividad con el agente fue firmada y teníamos todo en nuestras manos para proponerle el reclutamiento. Si ella no aceptaba la cooperación, nosotros le haríamos a conocer sus violaciones a su jefe. Y dice que la revolución cubana no es este tipo de perversidad. Todos los servicios de inteligencia, uno de los elementos que tiene de base de reclutamiento, de base de comprometimiento, es diversa. Quiero aclarar un tema que es puntual, que la preparación que recibíamos, ejemplo, nosotros, que recibió Pedro Riera y que recibíamos nosotros sobre la CIA, era dada por un asesor que había sido oficial de la CIA. El oficial de la CIA, Philly allí, que fue reclutado por la KGB, cuando la KGB lo explotó todo, lo exprimió, le sacó toda la información, nos los dio para que nosotros siguiéramos con el tema. Casualmente, el año pasado murió Philly allí en Cuba y era director de una agencia de viajes. Entonces, un mismo miembro de la CIA es el que los entrena a ustedes cómo infiltrar la agencia. Un oficial de la CIA, reclutado por la KGB, es el que nos entrenaba a nosotros cómo reclutar o posiblemente reclutar a oficiales de la CIA. Qué patriota, ¿eh? Vamos a ver cómo es que cae en desgracia este señor. En ese periodo yo conozco a un ciudadano suizo que resultó ser un agente de la seguridad del Estado, lo cual pude comprobar. Yo conozco que este ciudadano suizo, según él mismo me manifiesta, tenía relaciones con dos hijos de Fidel Castro, con Alex y Alejandro. Bueno, sabemos que los hijos de Fidel Castro han tenido relaciones de negocio o sociales con muchos extranjeros. Es una lección de vida, los mismos recursos que él utilizaba para posiblemente reclutar
a oficiales de la CIA, lo utilizaron, la contrainteligencia cubana lo utilizó para tratar de comprometerlo en actividades delictivas para decirle o te caes la boca o vas preso. A Riera. A Pedro Riera. Pedro Riera hace muchos años se puede considerar un oficial disidente, porque realmente en México él pasó, como se dice, a la disidencia, pasó a la oposición, empezó a ser liberal en sus posiciones políticas, e independientemente que era sobrino, era pariente del general Roberto Escalante, un general de brigada del Ministerio del Interior, no importó eso y fue reprimido, fue secuestrado en México y deportado hacia Cuba. Que eso es importantísimo, que tenemos que destacarlo, que este señor pide asilo en México y el gobierno mexicano, bajo el gobierno del presidente Fox, se lo entrega nuevamente a la seguridad del Estado cubano. La seguridad del Estado cubano lo sube en un avión y termina en La Habana. Y ahora está secuestrado, está tratando de ver cómo sale de la isla, por eso le hemos tenido que meter una cámara. Ustedes no saben la complicación que fue